Dato: el reloj atómico es el más preciso del mundo hasta el momento. Fue construido por la Oficina Nacional de Normalización de Estados Unidos. Sus creadores aseguran que maneja tan solo un margen de error de 1 segundo cada 30 millones de años. Soy Mike y esto es Méquila. Wow. ¡Bienvenida, Vane! Bienvenido, Mike, y bienvenidos todos ustedes a un nuevo episodio de ¡Méquila! Vanessa, llegaste tarde el día de hoy. Ya sé, Mike, es que no encontraba mi reloj. Bueno, no sabía qué hora era. Oye, ¿te has preguntado qué es el tiempo? ¡Wow! Esa es una pregunta muy profunda, pero también interesante. Oye, ¿qué te parece si hablamos de eso el día de hoy? Me parece perfecto. ¡Vamos allá! Primeramente, es necesario entender qué es el tiempo. La palabra tiempo se utiliza para nombrar una magnitud de carácter físico que se emplea para realizar la medición de lo que dura algo. Cuando una cosa pasa de un estado a otro, quiere decir que tiene la capacidad de cambiar. Y el periodo que tarda en realizar ese cambio puede cuantificarse y medirse como tiempo. Así es, Vanessa. Y el tiempo es súper importante, ya que gracias a él podemos organizar nuestro día todos los días. Veámoslo a detalle. Cuando hablamos de tiempo, encontramos aquello que ya sucedió, es decir, el pasado. Lo que está pasando en el momento, es decir, el presente, y lo que está próximo a suceder, es decir, el futuro. Como tal, la expresión tiempo se utiliza para referirse a un periodo determinado, por lo que posee la habilidad de transportar a un individuo al pasado, presente y futuro. El tiempo es también la época en la cual sucede o sucedió algo, o en la cual vive o vivió una persona. Entendiendo esto, podemos explicar ahora lo que es el tiempo transcurrido. Como ya lo mencionamos, el tiempo transcurrido es la cantidad de tiempo que transcurre o pasa desde el principio hasta el final de una actividad. Conocer cómo transcurre el tiempo es importante para la elaboración de planes, como ver el estreno de una nueva película en el cine. Y en general, es también una parte importantísima de la administración del tiempo. Por ejemplo, si te levantas a las 7:35 de la mañana y las clases empiezan a las 8, puedes saber cuánto tiempo tienes para estar listo. Hay un montón de maneras para saber cómo transcurre el tiempo, pero nos quedaremos con una opción: el reloj de manecillas. Oye, Mike, ¿y qué te parece si antes de explicar cómo funciona el reloj, hablamos un poco de su historia? ¡Wow! Eso me parece muy interesante, Vanessa. ¡Vamos allá! El primer reloj que se inventó fue el reloj de agua o clepsidra. Fue inventado por los antiguos egipcios y consistía en un recipiente de agua que se vaciaba en lapsos regulares, gracias a un orificio en su parte inferior. Más tarde, en el año 1000 a.C., los sabios de Medio Oriente crearon el reloj de sol. En este, la sombra de un poste vertical caía sobre una esfera marcada regularmente, moviéndose según transcurría el día. Otro ingenioso invento fue la vela reloj, desarrollada por los anglosajones, que consistía en una vela marcada a intervalos iguales, permitiendo así medir el tiempo en que se derretía la cera. Alrededor del siglo XIII después de Cristo, se popularizó el reloj de arena, formado por dos recipientes de vidrio unidos por su parte más estrecha, a través de la cual caía arena. El tiempo que tardaba en vaciarse un recipiente era equivalente a 1 hora. Los primeros relojes mecánicos conocidos funcionaban con grandes pesos que hacían girar una sola manivela. Estos relojes eran muy rudimentarios y poco exactos. Un gran avance en el logro de la precisión fue la invención del péndulo como mecanismo regulador, realizada por Christian Huygens en 1657. La idea de Huygens permitió además agregar al reloj el minutero, con lo cual este instrumento ganó en exactitud y confiabilidad. ¡Wow! Es muy interesante saber de dónde viene el reloj, que tanto nos sirve para medir el tiempo, saber qué hora es, etcétera. Así es, Mike, y claro que los relojes actuales no se parecen en nada a los antiguos. Ahora contamos con relojes
relojes digitales que no solamente marcan la hora, también nos dicen la temperatura, el clima y algunos hasta tienen funciones específicas de acuerdo a las necesidades de quien los usa. Entonces podemos decir que aquí ha intervenido la tecnología y sus múltiples avances. Realmente se ha vuelto una necesidad para el ser humano conocer el tiempo para realizar sus actividades. Así es, Vanessa. Ahora me gustaría explicarles cómo funciona un reloj. Verás, este reloj tiene 3 manecillas. La horario, que es la manecilla pequeña e indica las horas. La minutero, que indica los minutos y es la manecilla mediana. Y el segundero, que indica los segundos y es la manecilla más grande. Interesante, Mike. Por eso el reloj es una herramienta súper importante en todos lados y para todo. Vanessa, ¿te imaginas que pudiéramos viajar en el tiempo como en las películas? Podríamos ir a diferentes épocas y visitar a distintos científicos, historiadores, pintores, actores, etc. ¡Wow! Sería increíble poder entrevistarlos cara a cara y saber más acerca de ellos. Vaya que tienes una gran imaginación al respecto, Mike. Pero lamentablemente no es posible. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. You're not really fine. You just can't get into it. Pero, ¿sabes qué sí podemos hacer? ¿Qué, Vanessa? Dime. Podemos ser responsables y buenos administradores del tiempo que tenemos. No, tienes razón, Vanessa. Eso nos ayudará a ser más productivos y poner mucha atención en lo que realmente vale la pena. Porque tiempo hay para todo. ¡Mike! ¡Llegó el tiempo! Digo, la hora. Es verdad, Vanessa. La hora de las preguntas random. Pregunta. ¡Salud! ¿Por qué nuestra pupila se hace más grande o más pequeña con los cambios de luz? ¡Respuesta! La pupila es un pequeño orificio ocular que permite y regula el paso de la luz hasta la retina. Las fibras musculares que forman el iris son las que aumentan o disminuyen de tamaño, produciendo la contracción o dilatación pupilar. La miosis es la contracción de la pupila, es decir, cuando se hace pequeña. Suele suceder cuando se dan situaciones de luz intensa y se activa la visión fotópica. Por el contrario, la midriasis es la dilatación de la pupila, es decir, cuando se hace grande. Y en términos generales, ocurre cuando se expone la visión a una luz tenue y se activa la visión escotópica. Pregunta. Ciencia. ¿Cómo funcionan los paracaídas? ¡Respuesta! Prácticamente lo que sucede al abrir un paracaídas es que agrandas enormemente la superficie que ocupas. Los paracaídas ofrecen mayor resistencia al aire y alcanzas una velocidad terminal mucho menor, lo que genera naturalmente un impacto con el suelo mucho menos intenso. Cuanto más comprimido es un cuerpo, menos resistencia ejerce al aire, y cuanto más expandido, mayor resistencia. Los paracaídas están diseñados para reducir tu velocidad terminal en aproximadamente un 90%. Esto implica que caerías a unos 5 metros por segundo. Pero el preciso momento al abrir un paracaídas puede ser realmente complicado. Es por eso que los paracaídas profesionales cuentan con altímetros que les indican precisamente cuándo debe abrirse el paracaídas. Pregunta. Tecnología. ¿Cómo funciona la visión 3D? ¡Respuesta! En realidad, lo que genera el 3D estereoscópico es un tipo de ilusión que consiste en engañar al cerebro con una ilusión de profundidad. Podemos ilustrar este mecanismo o funcionamiento con un ejemplo práctico. Si mostramos un dedo a pocos centímetros de nuestra cara y cerramos y abrimos cada ojo alternadamente, podemos ver el dedo en distintas posiciones en función de qué ojo tengamos abierto. Se trata de dos imágenes diferentes del mismo dedo. Al ver el mismo dedo con los dos ojos abiertos, se siguen viendo dos imágenes, pero fundidas en una sola en nuestro cerebro. Es así como podemos comprender que un objeto tiene profundidad. En el 3D estereoscópico es el mismo funcionamiento que el que acabamos de ver en este ejemplo. El proceso a la hora de realizar una película en 3D es el mismo. Se captura la imagen desde dos puntos distintos, utilizando dos cámaras distintas. Posteriormente se funde la imagen como si fuera una sola. Esto produce la sensación de profundidad. A continuación,
información a través de unas gafas polarizadas especiales que tienen un filtro LCD tecnología 3D estereoscópica, se sincroniza con el sistema de proyección para tapar uno y otro ojo según corresponda. Entonces así, nuestros ojos reciben distintas imágenes en cada ojo. Pregunta. Vanessa, llegó la hora de descubrir algo genial y asombroso. Así es, Mike, porque llegó la hora de... ¡El descubrimiento de Vanessa! Bienvenidos al descubrimiento de Vanessa. El día de hoy conoceremos qué hay dentro de un reloj. ¡Wow! Eso se escucha padrísimo. Así es, Mike. Comencemos. El mecanismo de reloj consta de tres partes esenciales: el circuito del oscilador de cuarzo, los engranajes y juegos de ruedas dentadas, y por último, un motor de inducción, que es el encargado de mover las manecillas, gestionado por el circuito electrónico y transmitiendo la energía mediante los engranajes. El pequeño motor de inducción, con su rotor magnético y la bobina de inducción. El divisor de frecuencia es un circuito digital formado por una sucesión de contadores hasta obtener una frecuencia de 1 Hz, que permite mostrar los segundos. Esta frecuencia pasa al módulo de presentación, que puede ser de carácter electrónico o mecánico, donde otros divisores van separando los segundos, minutos y horas. Entonces, eso es todo lo que hay dentro de un reloj y cómo funciona. ¡Wow! Estuvo increíble el descubrimiento del día de hoy, Vanessa. Así es, Mike, y no se pueden perder el próximo porque estará genial. Esto fue el descubrimiento de Vanessa. Querido Mickey Fan, si tienes alguna pregunta que deseas que respondamos en el programa, puedes enviarla al correo electrónico preguntas@mikilab.net, o también puedes escribirnos en nuestra página de Facebook, /Mikilab Oficial, o bien puedes escribir tu pregunta en la caja de comentarios. Hemos llegado al final de este numérico episodio. Recuerda que si te gustó, puedes ir a Facebook, darle me gusta a nuestra página y compartir nuestras publicaciones. O puedes ir a YouTube, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Hasta el próximo episodio. Esto fue Mikilab.